Tenemos con nosotros al escritor Rafael Reig, que ha venido a Periodista Digital a presentarnos su última novela, Un árbol caído, publicada en Tusquet. Buenas tardes, Rafael, y gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a ti, Lorenzo. Es un placer y un privilegio estar aquí y contigo. Muchas gracias. Bueno, vuelves a la transición, que es un tema que ya tocas en Todo está perdonado, que tocas en cierta manera, aunque ahí centrada en esa generación de los 80, en Guapa de cara. Es decir, es un tema que en mayor o menor medida está recurrente en varias de tus obras, ¿no? Sí, bueno, no tiene nada de raro, ¿no? Como decía Flaubert, un autor no elige sus temas, los soporta. Yo a la transición me interesa porque está en mis orígenes. Yo nací en el 63, o sea que tenía 12 años cuando murió Franco. Viví todo aquello. Yo no hice la transición, a mí me la hicieron y vuelvo de una forma muy distinta. El narrador de la novela es un hombre de mi edad. Sí, claro. Un chico de mi edad. Y entonces se aborda no tanto la transición, sino las consecuencias de la transición en la generación siguiente. Sí, bueno, porque para ubicar brevemente al espectador, el chico recibe el encargo de la madre de su mejor amigo en el año 2003. Este amigo suyo ha muerto de una manera que se irá... Bueno, en la guerra. Ha muerto en la guerra. Esto hablas de eso, de la guerra. Claro, en la guerra de las drogas. La guerra de las drogas, sí. Mi generación pues sufrió una guerra que fue como la de Vietnam, o así, que fue la de las drogas. La cantidad de agendas que hemos tenido que tirar con todos los nombres tachados porque se iban muriendo, todo esto lo recordamos perfectamente. Entonces había que hablar de esa guerra en la que no había caja de alistamiento, en la que no había uniformes, en la que no había declaración de guerra, pero que existió. Dices concretamente el narrador, puede que la droga fuera la guerra de nuestra generación, como afirmaba Javito, que es su amigo que muere, nuestra Normandía, nuestro Vietnam, nuestro Irak y quizás también nuestra guerra civil. Sin ninguna duda. Eso había que tratarlo. Yo creo que eso se ha tratado poco. Lo ha tratado Javier Cercas, lo ha tratado algún otro en la Ley de la Frontera. Sí. Pero un suceso tan importante había que tratarlo. La transición a mí me parece que también es muy importante. Esta generación de nuestros padres, más o menos, bueno, que realmente hace apenas 30 años, vivían en comunas, creían en una república federal, en el amor libre. Y luego... Y ahora ocupan despachos... Y ahora son consejeros delegados de Repsol, claro, y tienen casas con 30 cuartos de baño. Sí, pero vuelven a los orígenes, en realidad. Ahí hay un... Sí, vuelven a los orígenes. Que de hecho tiene que ver también con la estructura de la novela. Nunca se habían ido, pero esto no ha pasado solo en España. Esto es una cosa general, ¿no? Cuando Samuel Beckett se encontró a Raval en una barricada en París en el 68, le dijo: Monsieur Raval, qu'est-ce que vous faites ici? Y le dijo: aquí estoy con los estudiantes haciendo la revolución. Dice: pero hombre, por Dios, si estos estudiantes mañana serán notarios todos. Claro, que es justo lo que ha pasado. Sí. Entonces, que no es algo únicamente español. No me refiero solo a la transición, me refiero a las esperanzas de los 60, ¿qué ha pasado con ellas? Eso sí que es un árbol caído, ¿no? Eso es un árbol caído, sí. A toda esta gente la ubicas, a estos matrimonios de la edad de los padres del narrador, que vendría a ser la del 40. Sí. Los ubicas en una urbanización en la Sierra de Madrid, una urbanización más o menos de lujo, y esto está emparentado con la literatura norteamericana de urbanizaciones suburbiales, que aquí ese término es más peyorativo, pero allí se utiliza, y de hecho la misma portada remite un poco a las novelas de Abdike, a Parejas y a todas estas, ¿no? Por supuesto, yo he leído todas esas novelas. De hecho, uno de los impulsos, esto te lo voy a contar a ti, Lorenzo. A mí no solo a mí, sí. A los demás también. Pero el primer impulso para escribir esta novela fue leer Libertad, de Jonathan Franzen. Que es buenísima. A mí me pareció, dije, esto lo hago yo con una mano atada a la espalda. Digo, esto es una mierda. ¿No te gustó? No, yo lo puedo hacer mucho mejor. Ya. Voy a escribir Libertad, pero bien.
A mí me encantó Libertad, lo que pasa que a mí me pareció muy reaccionaria. La veo un poco desaseada, la escritura es un poco de borrador. Es un borrador. Pero no es reaccionaria, porque está criticando mucho también el negocio de las guerras. Sí, acuérdate ese hijo que ha coqueteado con los neocom estadounidenses y con los el Partido Republicano y tal, al final, y se ven un fregado, muchísimo cuidado. Al final lo importante es la patria norteamericana y nada, es muy racional. Entonces yo la tradición realista norteamericana, que incluye para mí Updike, desde luego, pero también Stephen King, que es un gran escritor realista. Sí. Es uno de los últimos realistas norteamericanos. Y que llega desde Melville hasta ahora, a mí me ha hecho mucho impacto en mí y bueno, por supuesto que está ahí. La influencia de Cheever también, de Richard Yates, en fin. Cheever menos, yo he tenido más influencia de Cheever en cuanto a la elección de bebida que literaria. Joder, son terribles los diarios, de Los diarios son tristísimos. Son terribles. Un hombre alcoholizado. Sí, atormentado por su destruido. Sexualidad, son terribles. Ahora que hablas de realismo, este es otra. Me planteas también otra cuestión. En Guapa de cara y en Sangra Borbotones y en la mitad de Todo está perdonado está esa vena tuya un poco fantástica, distópica, es decir, no realista. Bueno, o no. Y esto sigue un poco la línea de esa otra parte más realista o puramente realista de Todo está perdonado, de lo que no está escrito. Entonces parece que te has ido con los años, no lo sé, decantando por el realismo. No sé si volverá esa vena tuya más disparatada, más imaginativa. Sí, esta novela es realista. Era lo que quería hacer, pero no renuncio en absoluto a la imaginación absolutamente libre. Sí, de hecho, estoy escribiendo ahora una cosa sobre viajes en el tiempo. Bueno. O sea, que ese Rage no hay ningún problema. de ese Madrid navegable, todo colonizado. Eso está ahí, pero sí he procurado cada vez más limar mi ingenio. Yo, para mi desgracia, soy un tío muy simpático, ingenioso, rápido, brillante. Sigo. O me contengo un poco. Sigue. Y eso creo que perjudica mucho a una novela. En una novela todo tiene que estar subordinado al objetivo estratégico de la novela. Y hay que limar el ingenio, no se tiene que ver el autor. Tienes que dejar hablar a los personajes. Por eso, no tienes que salir tú. Y entonces he procurado eclipsarme un poco. Ayer terminé la novela y me puse a escribir una reseña que me han encargado de esta novela. La mejor forma que yo tengo de pensar es escribiendo. Sí. Y entonces me di cuenta, que tu novela, desde el punto de vista de la estructura, yo creo que es la más redonda de todas. Porque está muy bien, todas las piezas, todo lo que va ocurriendo está muy bien trenzado, y de hecho hay algunas cosas que en algún momento determinado piensas, bueno, ¿y qué va a hacer Rafa con estos personajes? Y sin embargo luego al final te dan una sorpresa. Se recoge todo, sí. Yo creo que desde el punto de vista estructural es la más redonda. Bueno, es un trabajo de carpintería y ya sabes lo que yo pienso. Me alegro de que te dieras cuenta luego. Yo creo que una novela en la que se note el trabajo está mal hecha. Esto es como los trapecistas. Tiene que parecer lo más sencillo del mundo. Yo creo que espero haber conseguido que parezca natural. Una forma de escribir muy natural. No es en absoluto natural, está muy trabajada. Pero eso no se tiene que notar. El lector no tiene por qué percibir eso, salvo luego. Claro, cuando dice, cuando la piensa, para y lo ¿no? piensa. Frío, pero tiene que leerlo como si dar 3 saltos mortales no costara ningún esfuerzo. Porque si tú has visto a algún trapecista sudando y diciendo, ¡oh, Dios mío! No, los trapecistas se tiran y hacen pum pum y ya está. Claro. Y parece tirado. Dices, esto lo hago yo. Pues no. De todos modos, el narrador, Johnny, que has dicho tú al principio que era de tu generación, tiene fogonazos muy brillantes, algunas reflexiones sobre el matrimonio, sobre el amor, en fin, que ahí yo sí veo clarísimamente, veo tu impronta, vamos. O sea, a mí me dan esta novela sin portada y empiezo a leerla y sé que es tuya. Que eso es algo muy bueno también. Eso yo creo que es bueno, ¿no? Muy bueno. Eso es el estilo. Ese es el estilo.
la marca O sea, no es una novela intercambiable, es una novela que solo puedes haber escrito tú. Hombre, eso espero. Para bien y para mal. Me alegro de que me digas eso. Yo creo que el hombre es el estilo, ¿no? Y que realmente ahí estoy yo. Por ejemplo, aquí en la 254 tengo anotada una cosa que digo, bueno, es que esto es Reich. Y cualquiera que haya leído tus libros y siga tu blog y tal... La parte sexual... Bueno, no importa. No es autobiográfica. Igual. Por ejemplo, esto, cuando dice, muchas veces habíamos hablado de Albert Camus, su afirmación de que el único problema filosófico es el suicidio. Que tú dices que la pregunta no es esa, que la pregunta es, ¿a dónde puedo ir con las dos piernas que tengo? ¿Qué quiero alcanzar con los 2 brazos con los que cuento? ¿Cómo voy a vivir para que merezca la pena haber vivido? Creo que nunca estuvo de acuerdo conmigo porque él ya había respondido a su pregunta y había entonado aquella canción, La vida no vale nada. Bueno, en fin, yo veo aquí, quizás porque conozco tu obra bastante bien, pero... Sí, no, pero eso está bien, ¿no? O sea, quiero decir, uno es uno, y para bien y para mal. O sea, que Albert Camus, yo nunca hablo de cosas raras. El mito de Sísifo era algo que nosotros llevábamos en el bolsillo de la trenca en el metro. Sí, pero eso ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho, sí, ahora me han dicho que a la universidad la gente va ahora con chuches, bolsas de chuches y en chándal. Nosotros íbamos con trenca y leyendo Albert Camus y tomábamos coñac en el bar y fumábamos en clase. Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sí. Pero no para bien, ¿eh? No. Bueno, luego, ¿por qué piensas tú que hoy la transición está tan cuestionada? Lo que me extraña es que no lo haya estado siempre. O sea, ¿cómo se puede... ¿Pero por qué? A ver. ¿Cómo se puede salir de una dictadura sin abolir las leyes de la dictadura? La transición se hizo con las leyes franquistas. ¿Tú crees que, se puede salir de la dictadura de Ceausescu y no abolir todas las leyes de la dictadura de inmediato? ¿Pero no crees que la transición ha traído también cosas buenas? No. ¿No lo crees? ¿No crees ninguna. que España en estos últimos 30 y tantos años ha mejorado muchas cosas respecto a la dictadura? ¿En qué tipo de cosas? Te pregunto. No, es que yo no veo ninguna mejora. Hombre, pues en la ley del divorcio, en lo social, en la sanidad, La ley del educación, divorcio iba a llegar tarde o temprano. Decir, bueno, bien, pero era impensable. Llega que no con hubiera... la democracia, es decir, la democracia... Bueno, es una cuestión de tiempo. Es como decir, ¿tú no crees... Bueno, es una cuestión de tiempo. En los 40 años de Franco España no mejoró? Muchísimo. ¿Eso hay que agradecérselo a Franco? No. Naturalmente que no. Lo de Franco fue una dictadura criminal. ¿Tú crees que la transición... Ahora, que España mejoró del año 36 al año 76, eso es no mejoró muchísimo. Eso es evidente, claro. Pero eso no fue gracias a Franco. Mucho más se hubiera mejorado si no llega a haber un dictador criminal. ¿Y cómo crees que hubiera mejorado mucho más la sociedad española en estos años? Bueno, mira Francia, donde hay una república, donde hay cultura. El presupuesto español de ayuda a las librerías, ¿sabes cuánto es? 150.000 euros al año. ¿Sabes cuánto es el de Francia? 4 millones de euros. O sea, aquí, por ejemplo, la cultura es una cosa de risa. Tenemos un ministro cuya principal, y eso que es hijo de un novelista, tenemos un ministro cuya principal preocupación es destruir la cultura. ¿Es hijo de un novelista? Sí. ¿Ah, sí? Sí. De un novelista de serie B que publicaba novelas policíacas. Como el protagonista como el narrador de tu novela. Exactamente, como González Ledesma, de esos que publicaban con seudónimos. Sí, no se llamaba Sammy Berti o una cosa de ese estilo. No tenía ni idea. Tenía varios seudónimos y publicaba novelas de espías, de sexo, del oeste. Tiene pero como 20 o 30 novelas. Y entonces, a pesar de eso... Pues tú te he leído en algunos artículos tuyos, algunas declaraciones y tal, eres muy crítico con Podemos. Sin embargo, sí, Podemos sí. hace el mismo diagnóstico que haces tú de la transición. Entonces me figuro que no serás crítico por eso. No, por eso no soy crítico, pero no creo que hagan el mismo diagnóstico que yo, ¿eh? O sea, yo no lo he oído jamás a Podemos. Para mí el franquismo fue criminal, represivo, pero sobre todo fue una rapiña patrimonial. Se quedaron con medio país.
Bueno, yo eso tampoco se lo he oído a ellos así de esa forma, Claro, pero el concepto claro. que tienen de la transición como algo que hay que derribar o que no ha servido para nada, en eso coincidís. No coincidimos, porque yo no quiero derribar la transición para ocupar un espacio de poder. Mientras Bien, que Podemos, bien, sí. ahí hay un matiz. Decir, bueno, la transición dejó que se modificó un poquito el bloque de poder, ¿no? Entraron Ahí hay un matiz muy importante. algunas personas en el bloque de poder, mientras que Podemos, que yo sepa, quiere derribar la transición. ¿Para qué? ¿Para devolver el patrimonio a todos los que se lo quitaron? No, eso no lo ha mencionado jamás. ¿Para qué la quiere? O sea, ¿cuál es el problema que tiene con la transición? Pues que ellos no forman parte del bloque de poder. Vamos a darle la impresión a los espectadores de que esta es una novela política, yo no soy coñazo, político, yo y no es soy una novela nada política, político. pero muy narrativa. Bueno, es una decir, novela igual de política que 50 sombras de Grey. Sí, porque 50 en otra sombras de dirección, Grey está enseñando otro tipo de vida. Está enseñando la sumisión de las mujeres, Sí, sí. La dominación, el machismo. En fin. La mía, yo creo que está enseñando otra cosa. Pero es una novela narrativa, que es lo importante. En todo momento hay personajes, hay peripecias y se lee con mucho... Yo no cuento ideas. Yo siempre cito a Francis Ponce, un novelista o un poeta, decía él, no tiene que dar una idea, tiene que dar una cosa. Yo lo único que creo que un novelista tiene que dar es personajes, historias, las ideas que piense el lector. Hay una cosa de la novela que me ha hecho mucha gracia, que es como el golpe de Estado les afianza ya esos matrimonios de una manera totalmente definitiva, casi. O sea, se puede decir que les viene bien, del mismo modo que les viene muy bien que en su momento los metieran en la cárcel, y de hecho aquí hay una reflexión sobre eso. Sí. Esto os va a venir muy bien con lo que va a venir, ¿no? Porque lo vais a poder vender como... Lorenzo, y no fue así. Claro, sí. Y no fue así. Toda esta gente vivían en comunas. Querían hacer una república federal. ¿Y qué ha pasado de todo eso? Estaban deseando que les pasara eso. Bueno, eso está enfocado también, en cierta medida, tocas el tema literario, con ese novelista que acepta el planeta, porque en palabras de Lara Padre, me gusta darle el planeta a los escritores comunistas porque automáticamente dejan de serlo. Se borran de comunistas, Y decía luego... él. Se borran de comunistas, y es verdad. Y luego haces ahí también una referencia a cómo han ido copando las academias, en fin, das nombres además también. No muchos. Bueno, no muchos, pero darlos. siempre das los mismos. Intento no darlos, que piense el lector. Yo, la verdad, No das muchos, pero aparecen dos que siempre son casi tus bestias negras, ¿no? No, eso no, de verdad que no tengo nada contra ninguno de esos dos. Bueno, Javier Marías y Pérez Reverte estoy mencionando. Sí, pero no tengo nada contra ellos, ¿eh? Ya. La verdad, lo único que tengo, yo siempre he dicho lo mismo, no tengo nada contra el chopet. Yo lo compro para mi hija, para los bocadillos, pero que no me lo vendan como si fuera jamón ibérico. Bueno, sabes que discrepamos porque a mí Javier Marías tiene algunas novelas que me entusiasman. En esto hemos discrepado muy. ¿Cómo cuáles? Y pese a eso sigue siendo, pues ya te lo he dicho alguna vez, Corazón tan blanco, que a ti dices que no te gusta nada, me parece una novela excelente. Mañana la batalla piensa en mí, Todas las almas, la propia trilogía de Tu rostro mañana, aunque en el segundo tomo decae mucho, creo que está muy bien. Es decir, a mí me parece un muy buen escritor. No, pero bueno, en eso... Yo creo que los jóvenes deberían dejar ya de rifar pegamento, porque si no nos explican vuestros gustos. No sé si habrá muchos jóvenes que se calcen Tu rostro mañana de Javier Marías. Yo sabes que soy un poco raro. Hombre, con el pegamento y eso, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, y ahora que hablamos de esto, que tú sigues la literatura española actual, ¿qué te parece? Y además eres profesor. Un poco de lejos, yo sobre todo leo a Tito Livio. Bueno, eso será ahora, pero sí la conoces bastante. Sí, algo así, pero sobre todo porque la veo en los bares. ¿Y como el fútbol. ¿Qué novelistas españoles de hoy te gusta? Mira, tú lo sabes. Ya, hombre, pero... A mí me gusta Antonio Orejudo, considero que es un grande, su literatura es original, muy bueno, fuera absolutamente de cualquier corriente, no hay nada parecido. Y eso es un valor enorme. Y me gusta mucho. Montones. Martín Casariego me gusta, muchas cosas que hace. Sí. Luis G. Martín me gusta, muchas cosas que hace. Belén Opegui me gusta. Isaac Rosa me gusta. Creo que hay una generación que es la mía que está llena de genios, y sobre todos ellos brilla una estrella
que los ilumina y les guía, que humildemente soy yo. Menos mal que te conozco. Cualquiera que te esté viendo dirá, pero qué tío más vanidoso. Menos mal que te conozco. Bueno, no, las cosas hay que decirlas. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. El placer es mío, y te agradezco mucho tu paciencia conmigo. Lean esta novela, Un árbol caído. Por favor. Les va a divertir, les va a entretener, pero como todas las buenas novelas también les va a dejar un pozo importante y van a reflexionar sobre ella. Está magníficamente bien escrita, pero bueno, eso es marca de la casa. Eso no podía faltar. Y gracias de nuevo. Gracias.